Damos la más cordial bienvenida a Diálogos sobre Hidalgo y sus libros. Hoy continuamos con la serie sobre Tepeapulco, el lugar donde Fray Bernardino de Sahagún escribió junto con su equipo la mayor parte de su obra. Bernardo Guízar Sahagún y yo vamos a hablar hoy del libro 7 y lo intitulamos, de hecho, como está intitulado este libro en el Códice Florentino, El Sol, la Luna, las Estrellas y la atadura de los años en el Códice Florentino. Ustedes saben, hemos platicado de esto ya en varias ocasiones, que Sahagún empezó su obra dominando el náhuatl, puesto que desde el barco se había puesto a, a estudiarlo y que junto con un equipo realizó una obra verdaderamente extraordinaria que se salvó por milagro, apareció en Florencia después de fallecido ya Fray Bernardino, y hoy está disponible en línea en el portal de la Biblioteca Digital Mundial. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Es realmente increíble que podamos accesar hoy cada una de las hojas de estos libros extraordinarios. Entonces, vamos a iniciar con la introducción que hace el propio Sahagún al libro séptimo, que dice aquí, trata de la astrología y filosofía natural que alcanzaron estos naturales de esta Nueva España. En el prólogo que tenemos ante nosotros, dice Sahagún que si los griegos y latinos tuvieron fábulas sobre el sol, la luna, las estrellas y los elementos como el agua, el fuego, la tierra y el aire, e incluso las divinizaron, que entonces, ¿por qué los mesoamericanos no? ¿Verdad? Y tiene toda la razón. Indica que lo que va a exponerse en el libro 7 tiene el propósito de curar a los mesoamericanos de ser tan crédulos y para que los predicadores entiendan qué es lo que creen los mesoamericanos y les ayuden a separarse de ello. Nos dice Sahagún al mismo tiempo que este libro, en pocas palabras, es como el patito feo de los 12 libros del Códice Florentino, tanto en forma, en náhuatl y en español, como en fondo. Dice, está en bajo estilo y en bajo quilate de entendimiento. Es decir, de plano, no quedó contento Sahagún con este libro. Que la verdad, bueno, yo y ahorita pues vamos a platicarlo, pienso que es muy interesante, pero bueno, Sahagún tenía otras expectativas y valdrá la pena quizás en un momento comentar por qué tenía expectativas que no se llenaron. Dice también en la introducción, y esto me parece interesante porque dice que aplica a toda la obra, dice, otra cosa va en la lengua, que también dará disgusto al que la entendiere, y es que de una cosa van muchos nombres sinónimos, y una manera de decir, y una sentencia ya dicha de muchas maneras. Esto se hizo aposta por saber y escribir todos los vocablos de cada cosa y todas las maneras de decir de cada sentencia. Y esto no solamente en este libro, pero en toda la obra. Fíjense, lo que nos está diciendo es que aparte de tratar contenidos, está tratando de dar de la manera más completa posible los recursos del idioma. Entonces, vamos a dar un repaso breve sobre estos temas y vamos a ver lo hermosísimos que son sus dibujos. Los voy a comentar muy brevemente para dar lugar al comentario de Bernardo. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. El sol, miren qué sol tan maravilloso. Y dice en el texto que el sol tiene muchos colores. Color sangre, blanquecino, llega a tener color enfermizo, dice el Códice Florentino. En la que sigue, por favor, dice aquí que cuando se eclipsa el sol parece colorado. Fíjense cómo el sol va cubriendo la luna y cómo está, en efecto, poniéndose colorado. Y dice que la gente se alborota y les da gran temor.
Eso lo conocemos hoy en día también por este tipo de fenómenos. Aquí ya están viendo la luna y en la que sigue vamos a ver la luna en diversas modalidades. Entre otras, también se cita aquí la fábula del conejo en la luna que está ilustrado del lado derecho. En este capítulo de la luna, que es el más largo del libro 7, nos dice también cómo los dioses se reunieron en Teotihuacán para crear el mundo. Y quisiera citar aquí el Códice Matritense, que lo dice de manera muy sintética. Dice, cuando aún era de noche, cuando aún no había día, cuando aún no había luz, se reunieron, se convocaron los dioses allá en Teotihuacán. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Aquí van a ver una maravillosa cometa. De hecho, son dos cometas. Y les puse la página un poquito más amplia porque aquí vemos cómo está organizado todo el libro. Tenemos una parte en español del lado izquierdo y una parte en náhuatl del lado derecho. Así está todo el Códice Florentino. Bueno, y entonces una de las cosas que nos comentan en el capítulo sobre el cometa es que es una estrella que humea. Y aquí tienen ustedes en la ilustración de arriba una estrella que humea. Consideran que el cometa es pronóstico de muerte de algún tlatoani, pronóstico de una guerra o de una hambruna. Y vamos a ver después el tema de la hambruna. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Vamos a ver aquí un mar de estrellas sensacional. En el capítulo que trata de las estrellas se nombran las constelaciones en náhuatl, que algunas de ellas son las mismas que en el cielo europeo fueron tomando nombres pues de la cultura europea. Es decir, se observan formas, algunas son diferentes, pero algunas son muy semejantes. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Otro tema muy importante relacionado con todo esto es el de los vientos. Nos comentan en el Códice Florentino que el viento se le atribuye a Quetzalcóatl y que sopla desde las 4 partes del mundo. Aquí ven ustedes las 4 partes del mundo y el viento que sopla. Y si se fijan, se nota en las nubes y en los árboles, se nota el movimiento, el efecto del viento que sopla sobre ellos. Los dibujos son verdaderamente extraordinarios. Y si podemos pasar a la que sigue, por favor. Vamos a ver aquí los relámpagos. Miren qué increíblemente bonitos son estos dos dibujos de relámpagos. Y nos comentan que los relámpagos y los truenos que van junto con ellos son atribuidos a los tlaloque, a los múltiples diosesitos de la lluvia. Del otro lado vemos nieve, vemos heladas y vemos nubes espesas, todo esto fenómenos meteorológicos que se dan en el altiplano mexicano y que están vinculados con diferentes tipos de interpretaciones. En la que sigue, por favor, vamos a ver las nubes y nos va a hablar el capítulo 7 del 7, nos va a hablar de Tlaloc y los Tlaloque que producen estas nubes y pluvias, dice aquí el español, tampoco es 100% el mismo que hablamos hoy. Y tenemos el arco iris, un arco iris muy bonito que nos dicen que cuando se pone sobre algún maguey, dicen que le haría secar o marchitar. Y también que cuando espesas veces aparece el arco del cielo, es señal de que ya quieren cesar las aguas. Por supuesto que eran muy buenos meteorólogos los antiguos mexicanos. En la que sigue, por favor. Todo este tema de las lluvias tiene muchísimo que ver, evidentemente, con los mantenimientos, es decir, con lo que crece que nosotros comemos y que nos hace vivir. Cuando cesan o cuando no llegan, eso produce el hambre. Y nos dice aquí el capítulo 7 del Códice Florentino que la gente le tenía gran miedo al hambre. Y porque querían prevenirse de que
pasaran esa hambre, guardaban, dice, muchos mantenimientos, muchas semillas. Y aquí en la izquierda ustedes ven una troje en la que están poniendo pues esos alimentos para aguantar algún periodo de escasez. También nos explican ahí, y eso es muy bonito, las cosas que se comen que normalmente no se comerían cuando se pasa hambre. Y el maguey tiene un lugar privilegiado en esa explicación de cómo logra uno sobrellevar con, por ejemplo, la raspa del maguey o incluso con pencas cocidas que normalmente no se comerían, ese periodo difícil. También nos comentan, y esa es la siguiente ilustración, que por hambre la gente llegaba a venderse como esclavos. Ellos, sus hijos y su descendencia, el linaje entero, porque era mejor no pasar hambre que ser libres. En la que sigue, por favor, vamos a ver el tema, porque es que este es el otro gran tema que, digamos, cubre el último tercio de este capítulo 7, el tema de la atadura de los años. Todos nosotros sabemos que los siglos mesoamericanos eran de 52 años y que cada vez que se cumplía un siglo o un ciclo, ¿verdad? Se ataban los años, se hacía una gran ceremonia y se pasaba a un año y a un siglo nuevo. Entonces, lo que nos dicen aquí es que tiene justamente esos dos momentos, el cierre de algo, la angustia de si va a abrirse algo nuevo y cuando sí sucede, el año nuevo que hace que todo se renueve. Nos explican aquí que se hace lumbre nueva, es decir, se apagan todos los fuegos en todos los fogones y los sacerdotes son los que van a prender una lumbre nueva. Aquí la vemos en un templo y la gente en sus casas, esto es lo del lado derecho, van a prender la lumbre con lo que van a ir a buscar al templo. Es decir, todo el mundo va en procesión al templo, de ahí se llevan su fuego para su casa y empiezan otra vez. Nuevamente aparece el maguey porque las mujeres y los niños protegen su cara con una penca de maguey mientras sale nuevamente el sol. Y pues esto lo sabemos, todo se echa por la ventana, todo es nuevo, no es solo el fuego, absolutamente todo. Es un momento cada 52 años que es increíblemente importante y que muchas personas solo viven una vez en su vida, porque tampoco eran muy longevos nadie en ese momento en el mundo. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. Aquí vienen, claro, los temas que les costaban mucho trabajo a los españoles. En la imagen ustedes ven que se hace el fuego nuevo en el pecho de un sacrificado. Y nos dicen que trataban de encontrar a alguien nacido en un día de atadura de años, es decir, uno pobrecito que tenía justamente 52 años. Y se hace, si podemos pasar a la que sigue, se hace una gran fiesta. Vemos la gran fiesta del lado izquierdo y la vemos del lado derecho con esa otra cosa que no sé qué tanto se daba, pero que desde luego a los españoles les parecía terrible, que es el hecho de comerse al sacrificio. Entonces, tenemos todo esto como explicación, es decir, dice aquí la astrología natural, y cómo interpreta la gente la naturaleza y cómo eso entra dentro de la cuenta de los años. Si podemos pasar a la que sigue, por favor. No podía faltar en el cierre de esta explicación sobre la atadura de los años, no podía faltar la rueda calendárica que vemos aquí. Se explica con detalle en el libro 7 el funcionamiento de esta rueda calendárica, se explican los nombres que tienen los diferentes puntos cardinales que vemos aquí, Tochtri, conejo, Acat, caña, Tecpatl, pedernal, Cali, casa, todo esto lo están viendo ustedes aquí, y los 13 años de cada uno de ellos que llevan al final a esos 52 años. Entonces, miren, si podemos quizás regresar a la primera, para que otras partes del Códice Florentino a mí me parece muy rica.
Pienso, no sé, Bernardo, que comente de eso, pienso que a lo mejor esta manera de dividir los temas que visiblemente la puso Fray Bernardino, ¿sí? Esos 12 libros con sus temas. A lo mejor eso les pareció un poquito artificial a los sabios que le dieron la información del libro número 7. A lo mejor eso no los inspiró mucho, porque es que hay otros libros en los que este tema de la naturaleza y del calendario aparece de manera mucho más vinculada a, al pensamiento prehispánico. El libro 2 trata del calendario festivo, por ejemplo. El 4 dice astrología judiciaria, es decir, el arte de adivinar, que se daba en base también al calendario, a las estrellas, a los fenómenos astrológicos. Quizás por eso se quedó un poquito corto este tema en el libro número 7. Pero de todas maneras, para nosotros hoy pienso que es de una riqueza enorme. Y debo decir que los dibujos, pienso yo, son extraordinarios todos. Entonces, Bernardo, este libro yo creo que a ti y a mí nos inspira, aunque Fray Bernardino no haya estado tan satisfecho, y me encantaría que nos comentaras cómo lo ves. Bueno, buenos días. Este, vamos a comentar, voy a comentar algo de lo que veo yo aquí en este libro séptimo. Es cierto, dice Fray Bernardino, da como una disculpa de que, pues, si él está recogiendo esto, es porque también otros pueblos lo tuvieron y pues previniéndose de lo que le podían decir, que para qué saber eso, que para qué juntan eso, que eso es pura, decían ellos, cosa del demonio, decían los españoles. Entonces da esa disculpa. Pero Fray Bernardino tiene una honestidad increíble. O sea, él no toca, no modifica, no corta, no censura el texto de sus informantes, de los indígenas que hicieron esto. Bueno, pues si no, a lo mejor se hubiera quedado sin libros, porque pues expresan lo suyo, lo que creen, lo que viven. Y entonces, Fray Bernardino pone una pequeña introducción diciendo, pues yo no creo en eso, pero ahí está. Esto es lo que la gente cree. Y luego también, pues se supone que Fray Bernardino les puso unas preguntas y ellos fueron utilizando esas o unas guías de temáticas y ellos las fueron resolviendo como quisieron. Entonces, este es su método y pues por eso se conserva esto tan fresco y tan vivo. Y efectivamente, este, este mito como explicación de la vida y del sentido que la vida tiene, de la creación del quinto sol, o sea, de esta humanidad actual, la humanidad que pues nosotros conocemos y que conoció Fray Bernardino y que se conoció la humanidad actual, el quinto sol, pues eh, entendemos aquí el sentido, el sentido que tiene y el trabajo, dice, el trabajo de los dioses y el trabajo de los humanos. Entonces, sí empieza el libro diciendo, pues se hacía una fiesta al sol, y sí dice en el signo que se llamaba Nahui-Olin, o sea, 4 movimientos, y ofrecían incienso y sangre de las orejas. Entonces, el incienso que lo vemos tan presente, o el copal o incienso, el humo, y bueno, esta manera de sacrificarse para expresar el compromiso con seguir creando y seguir dando vida.
Cuando llegan, es un pequeño capítulo y luego el segundo es de la luna y entonces ya se acuerdan del conejo que está en la luna y se lanzan. Y a algunas personas yo les he preguntado, bueno, ¿y ven el conejo en la luna? No, pues no se ve muy clarito. Pues después de tamaño golpe que se dio el conejo en la luna, ¿cómo lo quieren ver tan entero? Pues antes sí se ve. Entonces, bueno, este mito es, pues es de los grandes, de los que tienen mucho que decir y tienen mucho que compararse con ceremonias también actuales y vivas. Dicen los dioses, en Teotihuacán, ahí ponen que sucede esto. Lo que ahora llamamos el tiempo clásico, no es para menos, es el tiempo clásico donde queda como documentado, grabado este pensamiento. Entonces, eh, se dijeron los dioses, ¿quién tendrá cargo de alumbrar al mundo? Y Tecusistecatl, un dios muy elegante y rico, que todo lo que ofrecía eran cosas preciosas, eran pelotas de oro, eran plumas preciosas, en vez de espinas de maguey para sacrificarse como lo hacían, él usaba espinas hechas de coral. Bueno, es el primero que se ofrece. Y luego dicen, bueno, alguien le tiene que hacer contrapeso. Aquí todo tiene que funcionar por dualidades. Todo tiene que ser doble. Entonces, pues, ¿quién le va a hacer contrapeso? Nadie quiere, porque eso implica sacrificio. Crear el quinto sol implica sacrificio. Y entonces, le dicen a uno por ahí que, dicen, un Dios que no tenía presencia, que nada más escuchaba, que estaba llagado, que tenía bubas o llagas, y le dicen, pues tú, éntrale tú. Y dice, sí, está bien. Eh, y luego se preparan para hacer el sacrificio. Todos, todos los momentos van siendo 4 días de penitencia, 4 días de oración, 4 días en que arde el fuego. Es lo total. Están hablando de la totalidad, así como son los 4 rumbos. O sea, aquí lo que se está jugando es lo total del universo. Entonces sí está hablando, claro que está hablando de lo más interesante y más profundo del universo. Entonces prenden el fuego y les hacen unos montes ahí en Teotihuacán para que ahí hagan su penitencia. Es lo que ahora pues, llamamos las pirámides del Sol y de la Luna. Y llega el momento, pues, culminante en que se tienen que ofrecer. Recordemos que también Quetzalcóatl en un momento se ofrece, se autoinmola y ofrece pues su vida. Y pues le dan el primer lugar al primero, a Tecusistecatl, el elegante, el rico, y arremete para aventarse al fuego y se regresa. Y otra vez y se regresa. Y así 4 veces. Y entonces no se animó a inmolarse. Y le dicen a Nanahuatzen, el bubocito, el que en vez de ofrecer copal, porque no tenía para copal, ofrecía las costras de sus llagas, el que pues se punzaba con espinas de maguey, el que, bueno, pues ahora te toca a ti. Y entonces agarra vuelo y se avienta.
Entonces, no le costó más que en la primera entrega su vida. Empieza a arder. Aquí hay una cosa, se mete el ocelote y el águila al fuego y salen chamuscados. Esto es muy interesante, o sea, siempre se liga el mito a alguna característica de los animales. Está el conejo de la luna, están las plumas chamuscadas del águila y las manchas del tigre. Entonces, pues ya le dio pena al Tecusistecatl y también se avienta. Entonces, ese es como el primer acto de este momento creador. Y es el primer acto de los ritos de creación que se hacen. Entonces, entonces salen de ellos, de su ofrecimiento, de su sacrificio, salen los soles, diríamos, salen 2 soles, pero están ocultos. Entonces aquí viene el segundo acto y es que empieza a ver por todos lados un resplandor y dicen, ¿por dónde va a salir el sol? Y entonces todos los dioses se acomodan y los que le atinan, o más bien los que saben por dónde va a salir, son Quetzalcóatl. Y luego otro que parece ser Tezcatlipoca, también esta dualidad Quetzalcóatl-Tezcatlipoca. Y son los que atinan o los que saben por dónde va a salir el sol. Entonces ya sale el sol, ya es el día nuevo, es la creación, se está creando el espacio y se está creando pues esta humanidad del quinto sol. Entonces, pues salen, pero salen igual y dicen, no, pues no puede haber 2 soles, no, eso no puede ser. Y es cuando uno de ellos agarra un conejo y se lo avienta y le ofusca el resplandor a uno de los soles y entonces es la luna. Y ahí están, pues ya está creado todo, ya está listo, ya está, pero no se mueven. Entonces hace falta el movimiento, ese elemento tan importante. El movimiento es un concepto que se cree, que crean aquí para expresar lo que tiene que ser la vida. O sea, tiene que darse el movimiento. El movimiento surge de la integración de lo espiritual y lo material. En realidad es Quetzalcóatl, es el concepto de Quetzalcóatl, lo que, la dinámica de la historia, que es la serpiente, y la vida espiritual y celestial, que es el águila, o son las plumas. Entonces, pues, se necesita el movimiento. El movimiento es la integración de esos 2 contrarios, la materia y el espíritu, y entonces, entonces es la vida completa, ni la materia sola, ni el espíritu solo. Aquí son dualidades, ¿verdad? Ni son materialistas ni son espiritualistas, las 2 cosas se necesitan. Entonces, se necesita que haya movimiento y no hay. Y entonces, tienen que morir los dioses para que haya movimiento. O sea, aquí van al fondo. O sea, tenemos que barrer y tienen que morir los dioses para que haya movimiento. Entonces, pues bueno, entonces ahora va el sacrificio de todos. Y lo hacen mediante Quetzalcóatl, que es el viento, pues los barre. Y entonces ya queda listo y también le da su movimiento, su soplo al sol y la luna para que echen a andar. Entonces, viene, bueno, hay uno que no se deja morir, es el Xolotl, el monstruo, y entonces se hace un maguey, otra vez el maguey, de 2
doble, que no, pues que es algo monstruoso. Se hace una caña de maíz doble y luego se hace el axolotl, el monstruo del agua, el ajolote. Y finalmente ahí también lo sacrifican. Y ya, entonces se echa a andar todo. Entonces, ese sería la tercera parte. Entonces, la primera, la creación del quinto sol, la segunda, el amanecer, y la tercera es el sacrificio de los dioses. Entonces, bueno, ya está. Esta es la obra de la creación. Yo no puedo dejar de decir que esto se realiza en algunos rituales como ese de Bají, donde hay una guerra entre los de caballería y los de infantería. Y bueno, en general, en las fiestas del juego, que les llaman carnavales, se hace esa dialéctica, esa dinámica. Y bueno, ¿quién sale triunfando? Sale triunfando el Nanahuatzen, o sea, no en la fuerza, no el poder, sino más bien el pobre. Entonces, los dioses se preocupan porque haya mundo. El creador de la historia es el pobre. El rico tiene su lugar, pero secundario. Todo se hace con sufrimiento, con servicio. Y los que llaman dioses no son nada. Entonces, se renueva el mundo. Entonces, esto cuando se hace ritual, bueno, cuando se hace memoria, es esto. Cuando se hace rito, pues son esas ceremonias que hablan del renacer, del principio, e incluso pues del oriente. Creo que esta es una parte muy central. Hay lo demás, hay, bueno, las cosas relacionadas, de las estrellas. Dice muy poquito aquí exactamente de Venus, apenas un parrafito, de las otras constelaciones, de los cometas. Luego del viento, caracteriza a los 4 vientos, y hay uno que es furioso y peligroso, el del sur, y el del norte son los vientos más fuertes, los otros son más apacibles, oriente y poniente. Y seguramente se refiere esto no solo a las características del viento físico, sino también al sentido de los rumbos. Cuando habla de las nubes, habla de algunas de esas fiestas que se hacían para honrar aquí habla más de los dioses pequeños, los de la lluvia, y dice una cosa muy curiosa. En esta fiesta los macehuales comían maíz cocido hecho como arroz, pues es el pozole, o sea, cocían los granos como pozole. Hacen habla de las heladas y las nieves también brevemente, y luego de las cuentas de los años. Lo que es muy interesante de este asunto de la cuenta de los años es cómo en este contar de los años se mezclan el espacio y el tiempo. Estos conceptos donde se realiza la vida es en el espacio y el tiempo, y están atados, están unidos. O sea, el tiempo recorre los 4 espacios. El tiempo recorre el oriente, que siempre está hasta arriba, el norte, el poniente y el sur. Y entonces, así va, el que se va dando la vuelta no es que sea un tiempo circular que se repite, sino es un tiempo ligado al espacio, un tiempo que se ata al espacio, y entonces suceden las cosas. Hay aquí una cosa que no está tan clara, y bueno, en relación a otros, ¿por dónde empieza a contarse el tiempo?
Y aquí, pues parece que lo empezaban a contar por los conejos, o sea, sería en el sur. Y parece que en otros lados se empieza por el oriente, o sea, por las cañas o los carrizos. Entonces, pero parece que, el pensamiento dominante es que es por los carrizos. Y lo mismo lo que luego dice de, de, de cuándo empieza el año. Y dice, yo los junté, discutieron mucho. Parece que en unos pueblos empezaba el año en una fecha y en otros en otra, ligado a las fiestas y a los propios pueblos. Dice, pero finalmente, y en eso termina el libro, dice, finalmente concluyeron que comenzaba el año el 2 de febrero. O sea, el 2 de febrero. Por eso sigue siendo tan grande esa fiesta del 2 de febrero. Efectivamente, es muy interesante hablar de esto que, que comían cuando había hambre y de tener esa reserva para saber qué comer cuando hace hambre, cuando hay hambre, cuando es tiempo de hambre. Y ayer lo estuvimos platicando con unas personas. Efectivamente, la raspadura del maguey, que además se debería ahora comer por motivos de bajarle al contenido de carbohidratos, pues sigue siendo valioso la raspadura del maguey y la deberíamos aprovechar más. Bueno, todo esto, pues como que está todavía muy vivo en rituales, en las cosas que se dicen. Eso de que si alguien nace con el labio partido, pues es que se lo mordió la luna. Eso está muy vivo. Y eso ayuda además a las personas que tienen el labio partido, pues fue un beso de la luna, no es un defecto, es un beso de la luna en realidad. Este, y bueno, pues sí, es un libro maravilloso. Los náhuatl dirán si es elegante el náhuatl o no, pero de que es popular porque son cosas que se tienen muy vivas. Y esta visión de la humanidad que aparece en este mito de la creación del quinto sol, pues es parte muy fundamental de la filosofía indígena y de la consideración del pobre y la consideración de la penitencia y el sacrificio como creadores y del servicio, ¿no? Hay estos rituales de barrer que se hacen en Tecozauntla, en algunos pueblos y en Alfajayucan, que yo creo que tienen que ver con eso de barrer a los dioses antes de la fiesta. O sea, aquí va a recrearse la vida y entonces hay que barrerlos, es también parte de ese barrido el sacrificar, y quitar todo para que quede otra vez lo central. Ya después que se vaya otra vez metiendo durante el año, ya habrá momento de volver a crear. Entonces, bueno, pues son pensamientos, observaciones de los antepasados, y gracias a Fray Bernardino de Sahagún, que con su método de respeto y permitió que pasaran. O sea, él podía haber dicho, pues está muy cojo, este libro lo borramos, pues qué mal nos hubiera hecho y qué bien nos hizo al dejárnoslo. Pues yo quisiera seguir hablando, pero se nos va todo el día. Se nos podría ir todo el día, pero todavía tenemos un tiempito ahorita. Fíjate que Ajá. una de las cosas que a mí me impresionan mucho de lo que tú dices es el grado, porque no solo es en el libro 7, es en todos los libros de Salomón, el grado de conservación de los significados, del núcleo de significados y la capacidad de escenificar en los rituales de nuestro siglo ese núcleo de significados. Eso me parece a la vez increíble y a la vez
Quizás uno de los grandes valores de los pueblos indígenas han sabido conservar su corazón, han sabido conservar sus significados y viven con esos significados en el siglo XXI. Y yo pienso que viven bien en su siglo porque se mantienen con ese núcleo. Al mismo tiempo, me da la sensación, cada vez que hacemos esos paralelos entre el Códice Florentino y la vida indígena actual, me da como la inquietud de querer llevar a Sahagún a las comunidades. Yo veo con mucha claridad que no lo necesitan porque lo tienen, pero quizás sí sea interesante para algunas personas, para algunos sabios de su comunidad, que todas las comunidades los tienen, hacer esta lectura y confrontarla con lo que han recibido de sus antepasados por otros caminos que no son el Códice Florentino, y darles, devolverles la palabra de los sabios antiguos. Tanto más que es cierto lo que tú dices, Bernardo, es decir, la honestidad de Sahagún es muy grande. Él sabe ponerse en la orilla de su libro. Es decir, sabe dejar a los que en realidad aportan los conocimientos, plasmarlos, y él se pone en la orilla y a lo mejor hace algún comentario, por ejemplo, en este caso, en la introducción, ¿no? Pero sí tengo esa inquietud como de llevar a las comunidades algo de esto. Por supuesto que cuando se puede llevar también en náhuatl, porque son comunidades nahuablantes, qué mejor, ¿verdad? Pero bueno, a los que no hablan náhuatl, pues tienen la fortuna, tenemos la fortuna del texto en español y de las ilustraciones. A veces creo que el simple hecho de llevar las ilustraciones haría que, así como tú y yo no sabemos dejar de hablar del Códice Florentino por lo maravilloso que es, pues que eso le suceda también a la gente de las comunidades. Yo creo, Bernardo, tenemos que pensar cómo hacer eso. Sí, sí, o sea, y bueno, y si tenemos la oportunidad de llevar el códice, diríamos, en el impreso, híjole, es maravilloso para la gente. Sí, sí, tener ese contacto visual con esto, ¿no? Y, y, y bueno, a veces la gente también pide explicaciones, o sea, los rituales se hacen, pero a veces no se recuerdan exactamente las explicaciones. Entonces, con esa misma honestidad tendríamos que decir, bueno, pues lo que se está representando es esto, ¿verdad? Este, y, eh, y bueno, es lo que se hacía y aquí lo que se ha modificado y está bien, o sea, lo que van viviendo ahora y eso les da mucha seguridad, ¿no? Sí, sí hay gente que pregunta luego por esto. Hay una cosa bien interesante, este ritual diríamos, de saludar, bendecir, invocar, hacer presentes a los cuatro rumbos, ¿no? Que en algunas partes lo hacen eh, quemando incienso hacia oriente, poniente, sur, norte, así formando como esa cruz. Y en algunos lugares lo hacen de manera circular y dicen, bueno, ¿cuál debe de ser? Pues nada, la que hacen en su pueblo. O sea, si lo hacen en cruz, están marcando el espacio. Y si lo hacen circular, están marcando el tiempo, pero un espacio y un tiempo que están anudados. Eso también es, ahí hay una reflexión también como muy profunda, ¿no? La fiesta como reanimación. Esta fiesta del fuego nuevo es también importante. A nosotros a veces nos metieron pues tanto el problema del sacrificio humano como si fuera salvajismo que se ha realizado en todos los pueblos y que se realiza en el autosacrificio, en la penitencia.
pero aquí dice que era un cautivo que fue tomado en la guerra y que era el más generoso, el que era más generoso. O sea, no era, yo a veces pregunto, pues a mí me gustaría sacrificarme, pero todavía no tengo la calidad humana para que me toque. O sea, es que todavía me toca hacer sacrificios, pero de otro tipo para que me gane yo. Y que al final los rituales de muertos también son como ofrecimiento de sacrificio de una persona. O sea, diríamos la muerte natural, ¿no? Entonces, eh, o el sacrificio, o sea, significados ritualmente, que pues es un rito y expresa esto, ¿no? Y es para la recreación del mundo, ¿no? Recreación de la vida del ser humano en este cuarto sol, de que se recree el movimiento, ¿no? Entonces, pues, sí, son cosas muy, ir haciendo la lectura de los símbolos y eso que tú también percibes, de ir haciendo también, ir descubriendo cómo está presente en la vida. Yo creo que sí, lo que propones de leer a Sagún en los pueblos es maravilloso. A mí este rito este mito de la creación del quinto sol me lo leyeron en secundaria. Un maestro en Tula, el licenciado, ay, se me ve el nombre. Me impactó, me quedé maravillado, ¿no? El licenciado Ayala, nos lo leía, ¿verdad? Entonces, pues es lo de aquí, es lo nuestro, ¿no? Ajá. Sí, sí, yo creo que una de las deudas que tenemos con los pueblos indígenas fue haber, bueno, históricas, fue que se separó a las élites y se les quitó importancia a las élites intelectuales de los pueblos, llámense sacerdotes, otro tipo de sabios, no lo sé, y entonces los pueblos se quedaron con sus ritos, se quedaron con su conocimiento sobre los ritos, pero se les perdió la retroalimentación con quienes estaban especializados en pensar las cosas, que en todas las civilizaciones tenemos esos especialistas, filósofos, etcétera. Aquí hubo una separación por la conquista y quizás una de las maneras, no de repararlo, pero sí de volver esos significados, digamos, descritos de manera más abstracta por los sabios de la época de Sahagún, puede ser muy importante para los intelectuales indígenas del día de hoy. Entiéndase los badis, entiéndase toda una serie de personas que con o sin estudios universitarios están conformando esa nueva ese nuevo, digamos, grupo de personas que se dedican a reflexionar lo propio. Yo creo que Sí. ahí sí hay tarea y quizás podemos empezarlo en chiquito. Bueno, y empezarlo es un decir, porque profesores como el tuyo, los que han tenido la suerte, de repente yo también tuve la suerte en algunos momentos de mi formación escolar, de que alguien nos dijera, nos leyera, nos pusiera en contacto con cosas que después acabaron formando lo que hoy somos, ¿no? Eso lo hemos tenido en las comunidades indígenas, en las ciudades en las que se mueven los indígenas y los no indígenas. Pero creo que sí ahí hay algo que Sí. podemos contribuir y yo sí quisiera que pensemos cómo lo vamos a hacer. Y lo otro que tocas, que me parece muy interesante, es el tema de las diferencias.
Efectivamente, entre los sabios reunidos, y aquí dice con toda claridad que reunieron a un montón de sabios para hablar del tema este de si el año inicia en febrero o en no sé qué otro momento, el conteo de los nuevos 52 años, en qué casa empieza, en qué orientación. Esas diferencias son bien interesantes. A lo mejor son porque hay una vinculación con la cuestión climática que no es la misma en todo el altiplano. A lo mejor simplemente es porque dentro de una gran civilización como esta y todas las otras que existen, que solo son 5 o 6, civilizaciones que nacen de sí mismas. La mesoamericana es una de esas civilizaciones. Pues a lo mejor simplemente hay corrientes de pensamiento, como hay corrientes de pensamiento entre los griegos y entre quien queramos ir a buscar. Eso me parece interesante porque muestra que la filosofía mesoamericana no es una cosa que encierra, sino es una base sobre la que pues, hay diferentes lecturas. Sí, eso es muy importante, sí. Y quizás a veces dentro de este otro mundo más, de esa cultura homogénea que se quiso como, o se quiere imponer, hay eso de que todos tienen que ser iguales, hacer igual a la misma hora. No, pues la riqueza es lo que cada uno dice, lo que cada uno piensa, reza, baila, vive, ¿no? Así Sí, es, claro. y Otra ahí cosa está que me parece... ajá, Adelante. la complementariedad de los pueblos, ¿no? Que uno se completa con otro. De los pueblos y de los individuos que los conforman. Sí, Desde luego que sí. Otro tema que tocaste que a lo mejor vamos a tener que hablar otro día, porque se nos está acabando un poquito el tiempo, es el tema del esfuerzo, del sacrificio, del servicio, para que el mundo siga funcionando. Eso, pienso yo, da dos cosas. Uno es que le da una explicación a que de repente nuestras vidas pueden tener momentos difíciles y pesados y que eso tiene un sentido. Y lo otro que nos indica es nuestra responsabilidad respecto del mundo. Yo creo que eso a lo mejor en la época de Sahagún y de los sabios que reunió era un poquito más abstracto que la lectura que yo hago hoy. Pero cuando yo veo que estamos destruyendo nuestro mundo y que un día de esto saber qué va a pasar y a ver si puede seguir siendo un lugar habitable para los seres humanos por la culpa de los mismos seres humanos. Entonces, yo me digo que esta explicación de que somos responsables, de que hay un momento para barrer, hay un momento para cerrar ciclos, un momento para volver a empezar, que eso tiene que ver con sacrificio, con servicio, que tiene que ver con hacer las cosas de cierta manera, eso nos responsabiliza. sí, sí es la responsabilidad y el servicio, y eso está muy claro. Y sí, se le tiene que dar una, una, una vivencia actual según las exigencias del presente, pero el espíritu, esa manera de pensar a la humanidad y de pensar la religión y de pensar el desarrollo del tiempo y del espacio, pues tiene que ser, está viva, está tan presente y, 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 y pues es tan satisfactorio cuando se puede así conocer. Alguna vez en una reunión se propuso que por qué no se leían a todos Sagún, que pues para que el que no lo haya leído a todos Sagún no va a poder comprender qué es lo que pasa aquí. Y un año después una señora dijo, ya lo leí. Este, este, y bueno, pues tenemos que llevar a los pueblos para que lo vean y lo sientan, pues cuando podemos tener el códice, este,
hecho igual que el facsímil, hecho igual que el que está en Florencia. Eso a mí se me hace más importante que traerlo de visita, ¿no? Pues, ¿quién lo ve? Que lo vean la gente de los pueblos, ¿no? Y otra cosa, a mí se me hizo maravilloso. Yo una vez le presté uno de mis ejemplares a una persona, Norma, una de Acasochitlán, y lo leyó yo en náhuatl. Y lo entendió en náhuatl. Fíjate. Eso es verdaderamente extraordinario y tenemos que hacer algo para posibilitar que eso se dé con más frecuencia. Quisiera yo pedir que nos pongan otra vez, por favor, la rueda del tiempo, porque quisiera yo comentar, Bernardo, para cerrar, que obviamente ver esa rueda del tiempo en el libro 7 del Códice Florentino me lleva a pensar a la rueda del tiempo de Adela Calva. Es decir, estamos ahí en compañía de una intelectual ñañú que se dedicó muchos años de su vida a documentarse, a ver, a leer, a buscar todas las fuentes que pudiese encontrar para ampliar su entendimiento del mundo. Adela también pensó que esta rueda del tiempo, que no sé si vio esta o vio otra que se publicó en otro libro importante del siglo XVI, Adela también pensó que su concepción del tiempo y del espacio, como tú bien dices, contemporánea del siglo XXI, podía anotarse de esta misma manera. Sí. Ahí Sí, tenemos ese puente. sí, hay esos puentes, claro. Pues Bernardo, ya se nos acabó el tiempo, nos quedaron cosas en el tintero. Seguiremos hablando del Códice Florentino y de otras cosas. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Bueno, pues gracias, que me dio la oportunidad de volver al Códice y de revivirlo. Bueno, Hamadi. Hamadi.